Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Han habido a lo largo del día muchas reacciones respecto del nuevo gabinete ministerial y en particular respecto a su jefe, que es el primer ministro Héctor Valer, naturalmente a propósito de las acusaciones que hay por agresión a su hija y otros comportamientos que tienen que ver con la misoginia, tanto en redes sociales como se le atribuye en su comportamiento personal. Incluso ha tenido también frases misóginas, machistas en el Congreso de la República, por lo que ha tenido que ver con la Comisión de Ética. Todas estas cosas naturalmente se han puesto en evidencia después de haber sido nombrado primer ministro por el presidente Pedro Castillo. El día de hoy, a las 12 del día, Héctor Valer compareció ante la prensa y dio algunas respuestas y explicaciones, negando todos los hechos, afirmando que estaba basado en documentos falsos, que no habían firmas, que no había ninguna prueba de que efectivamente su hija había presentado una queja contra él en una comisaría. Sostuvo, por otra parte, desde el punto de vista político, que si él no recibiera la confianza en el Congreso, se habría producido una de las dos negativas que facultaría la disolución del Congreso de la República. De manera que se presentó así, bajo los términos de o bien me dan la confianza o arriesgan ustedes ser disueltos en caso de que hubiese una segunda negativa de la confianza naturalmente. Para hablar sobre estos dos temas, el tema político en general con el nuevo gabinete y el tema específico de Héctor Valer y los reproches de misoginia y violencia contra mujeres, hemos invitado a dos parlamentarias durante el Congreso pasado y antepasado. Una de ellas es Ana María Choquehuanca, que fue elegida por Arequipa en la lista de Pedro Pablo Kuczynski, que fue también ministra de la Mujer. La otra es Arlet Contreras, que fue elegida por Ayacucho, después de haber lanzado el movimiento nacional que se dio en llamar Ni Una Menos, el año 2016, después de haber sido la misma víctima de un caso de agresión física y sexual que dio lugar a un juicio complicado, con absoluciones en Ayacucho, con apelaciones y finalmente con una condena de 11 años contra su ex compañero que no ha podido ser cumplida porque el señor victimario, de apellido Pozo, se halla prófugo y en un lugar no conocido. La señora Contreras participó y se volvió de esta marcha, Ni Una Menos, que lanzó el movimiento en el Perú el año 2016 y después de haber cumplido con su mandato en el Congreso se ha establecido en su Ayacucho natal. Muy buenas noches y bienvenidas a RPP, señora Choquehuanca y señora Contreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto verlas. Yo recuerdo que cuando eran congresistas conversamos de varias oportunidades y quisiera por eso comenzar preguntándoles cómo ven la política nacional después de haber dejado el Congreso y de haberse establecido respectivamente en Arequipa usted, señora Choquehuanca, y en Ayacucho usted, señora Contreras. Comencemos con usted, señora Choquehuanca. ¿Siente que su observación de la realidad nacional varía, que es diferente los códigos, las interpretaciones que se hacen desde Arequipa? Hago notar que usted es una economista graduada en Arequipa y en una universidad también española en temas económicos y que por eso es que ahora se hallan a la cabeza de la Cámara de las pequeñas y medianas empresas de Arequipa. Señora Choquehuanca, cuéntenos sobre su percepción del clima político desde Arequipa, el clima político general, y luego pondremos énfasis en el tema mujer, misoginia y violencia contra la mujer. Bueno, señor Carvalho, en realidad creo que siento lo que siente todo el Perú. O sea, estamos viviendo una época de incertidumbre muy grande. Realmente nosotros hubiéramos querido seguir creciendo económicamente, hubiéramos querido vivir una situación que no sea tan preocupante, sino como la que se vive de repente a nivel mundial, pudiendo pasar todo este tipo de situaciones que se han presentado con la pandemia y en fin. Entonces,
Sin embargo, las sombras son bastante superiores, ¿no? Por ejemplo, con la elección del último gabinete, lamentable del premier que parece haber sido puesto por parte de la confianza. No lo sabemos, pero efectivamente la situación del país en este momento no es de las mejores. La percepción de corrupción es más preocupante aún porque a causa de la pandemia no se ha podido resolver. Y señora Choquehuanca, disculpe que le interrumpa, tenemos algunos problemas de audio, hay alguna interferencia. No sé si está suficientemente cercana a su micro o hay algún tipo de eco o alguna radio encendida, pero si es que podemos mejorar la calidad del audio va a ser mucho mejor para nuestros televidentes. Nos estaba usted diciendo entonces que viven en Arequipa y reaccionan con la misma indignación que usted siente que hay a nivel nacional, ¿no? ¿Aló? ¿Nos escucha, señor Choque? ¿Sí, me escucha? Sí, mejor ahora, sí, gracias. Ya. Bueno, le estaba comentando, señor Carballo, que la mirada desde regiones es aún más preocupante porque definitivamente son las regiones que menos han podido resolver esta situación que se presentó. Desde antes de la pandemia, ahora que aún no termina esta situación y que lamentablemente con el problema económico, digamos, se presenta también a falta de la reactivación que nosotros hubiéramos querido que sea aún mucho más, sobre todo en la PYME, en la MIPE peruana. Esto se ve acrecentado más con la situación política que se presenta, ¿no? Entonces, la dificultad del presidente parece seguir siendo la misma, ¿no? Dice que está aprendiendo, pero no entiende que debe poner al frente de los ministerios a mejores profesionales. O sea, nosotros esperamos desde que él ha asumido el gobierno que ya se ponga a trabajar, que tenga ministros buenos profesionales, con solvencia moral, con autoridad moral para poder dirigir los destinos en cada cartera. Sin embargo, eso no ha sido así y hoy tenemos el problema aquí presente, ¿no? Arlet Contreras, ¿cuál es su opinión desde Ayacucho, donde está establecida ahora? Bueno, Fernando, la verdad la situación preocupa muchísimo. Tenemos a un presidente que no ha sabido elegir su gabinete ministerial. Desde un primer momento hemos podido también darnos cuenta de la falta de paridad en los gabinetes que se han venido conformando a lo largo de este tiempo. Si bien teníamos luchas ganadas con tanto esfuerzo y sacrificio durante estos últimos años, sacando leyes en el Congreso de la República como la de paridad y alternancia, creo que es un pésimo mensaje que el gobierno no apueste por las mujeres de este país, aun cuando somos más de la mitad de la población. Creo que la permisibilidad a la violencia en contra de las mujeres, el machismo se está permitiendo y se está normalizando desde el mismo gobierno. Y eso es algo que realmente preocupa y que debemos de rechazar de manera colectiva. No podemos seguir tolerando situaciones más, tampoco podemos permitir que personas con cuestionamientos puedan asumir estas carteras que resultan siendo sumamente importantes para el país. Usted es una abogada, señora Contreras. No sé si pudo escuchar la conferencia de prensa al mediodía dada por el señor Valer. ¿Qué le parece los argumentos que él usó, él que es abogado también? No tuve la oportunidad de escuchar los argumentos del primer ministro. Sin embargo, no existe ningún tipo de justificación para la violencia. Y algo que debemos de entender es que este tipo de delitos se vienen incrementando de manera progresiva en nuestro país. Por ejemplo, en enero tuvimos más de 20 casos de feminicidio. Entonces, la violencia es intolerable y no hay justificación alguna, más aún cuando tenemos funcionarios y representantes en altos cargos, ¿no?, que dejan ese mensaje tan negativo, ¿no?, pero además también tan decepcionante para muchas mujeres que buscan justicia y además que vienen luchando durante tantos años para hacer prevalecer sus derechos. Entonces, no se trata de tomar este tipo de situaciones como algo menor.
La violencia en contra de las mujeres es una violación de derechos humanos. Entonces hay que tomar las cosas con la seriedad que corresponde. Y a mí me apena muchísimo porque creo que no he visto un progreso de parte del presidente de la República desde su campaña al día de hoy, ¿no? Cuando nos daba mensajes todavía de permisibilidad sobre la violencia, y al día de hoy hemos advertido de que en varios de sus ministros, ¿no?, han sido gravemente cuestionarios con casos de violencia. Entonces, esto no es más tolerable, ¿no? Y aquí quiero también dejar en claro que más allá de posturas políticas entre derecha y de izquierda, la violencia en contra de las mujeres es un problema mayor que debemos de asumir con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, porque tenemos representantes de derecha y de izquierda que son seriamente cuestionados por temas de violencia y que no deben de ocupar estos altos cargos bajo ninguna circunstancia, y no existe ningún tipo de justificación. Señora Choquehuanca, usted nos habla desde Arequipa. Hay una situación particular que se produjo ahí, puesto que fue elegido como gobernador regional alguien que tenía denuncias graves, investigaciones en curso por violación sexual. Yo recuerdo el caso de una joven francesa que trabajaba como voluntaria con el señor Cáceres Gica y que denunció haber sido objeto de una agresión sexual y sin embargo fue elegido por sus paisanos. Es cierto que está en la cárcel ahora, por otras razones, por corrupción. Parece que ambas cosas fueran con frecuencia juntas, ¿no? Esta actitud frente a las mujeres parece que significa ya el hallarse al margen de todo criterio moral, y por eso cuando uno tiene poder incurre en corrupción. Por eso está preso el señor Cáceres Gica, pero no por las acusaciones sobre violación sexual. Claro, en su momento, por ejemplo, bueno, nosotros sacamos la voz, yo en este tiempo todavía era congresista, incluso quisimos iniciar una investigación, pero pareciera que aquí en el Perú eso se empezó a normalizar entonces, con las autoridades que tenían denuncias por agresiones, por violaciones, por esta situación que al final, tal cual ahora el presidente al nombrar a un premier que tiene ese mismo tipo de problemas de violencia contra la mujer, sin embargo, estamos ahí, estamos frente a un premier al cual él no le da importancia lo que tiene y está legitimando el actuar de un agresor. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos con el problema en el Perú frente a todos los agresores? O sea, esto es algo que se tiene que normalizar. O sea, es común y es normal que se nombre autoridades que tienen denuncias de agresiones, denuncias de maltrato, de violencia, y sin embargo se pasan por agua tibia. No es la primera vez que tenemos a autoridades así, no solo de este gobierno, pero más aún ahora con el presidente Castillo. O sea, eso parece ser que es una constante y nosotros no podemos dejarlo pasar. Por lo menos nosotros, quienes hemos luchado contra la violencia hacia las mujeres, no podemos dejarlo pasar. Es una situación que antes fue avanzando, pero que ahora pues estamos retrocediendo. Y es una situación muy delicada. Quizá nosotros lo vemos a veces a la ligera y decimos, bueno, pues tiene denuncias. El señor ahora, el día de hoy, en su conferencia de prensa, lo que ha querido es justificar sus acciones y no le ha importado revictimizar a su hija, mostrar fotografías, en realidad, incluso siendo agresivo con la intimidad, digamos, de su hija. O sea, ¿cómo es que él, ese comportamiento que tuvo con una persona de 29 años? No estamos hablando nosotros de una situación que pudo haberse originado porque un adolescente quizás fue a la comisaría y pensó que era lo mismo que en Francia. O sea, en Francia esto es normal. En Francia uno va, da cuenta y no pasa nada. No es así, eso es una falsedad completa. Al revés, en Francia estaría preso seguramente ya con una denuncia de esa naturaleza hecha por su hija, estaría preso preventivamente como un peligro para la sociedad. Es completamente falso lo que ha dicho, sí. Claro, nos está subestimando. Él subestima la inteligencia y subestima
la situación y el concepto que nosotros podemos tener aquí de lo que significa la violencia ejercida contra la mujer. Ahora, yo quisiera que nos comparta algo de su experiencia como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que usted fue. ¿Dónde está la traba principal? ¿Hay algo en la cabeza de los hombres? Puesto que hay un porcentaje importante de hombres que se creen propietarios de las mujeres y que se creen capaces de decidir lo que ellas merecen e imponerles los castigos bárbaros, como lamentablemente ha sido el caso de Arlet Contreras. Pero hay mucha más complicidad de la que uno cree. Y parte de esa complicidad comienza con la comisaría, donde uno hace la denuncia. En este caso felizmente funcionó bien, pero sabemos que hay comisarías en donde lo que se contesta a una mujer denunciante es algo habrás hecho pues tú, ¿no? Y que quieren disuadir el problema y que quieren que no les dé trabajo, o sea, aún si no fuera registrando el caso. Pero hay también un problema judicial. Y eso lo hemos visto en Ayacucho, con el caso de Arlet, nos lo dirá si lo desea después ella. Pero quiero que me diga usted su experiencia como ministra, cuando se da cuenta que las instituciones del Estado, policía y Poder Judicial, pueden no funcionar por no compartir valores fundamentales como la igualdad de género. Y ahí encima tenemos toda esta cantaleta sobre la teoría del género, relativizar algunos criterios básicos que son compromisos del Estado peruano y que son compromisos asumidos por la comunidad internacional y por organizaciones a las que queremos ingresar como la OCDE. Explíquenos su experiencia como punto de vista respecto de las trabas en general para que la mentalidad cambie y los hombres sepan que no hay impunidad si le pegan a una mujer y mucho menos si la agreden sexualmente. Sí, mire, lo que nosotros hemos visto todo el tiempo, ¿no? Desde mi experiencia como ministra, el machismo imperante. ¿Y de dónde y cómo es que nosotros seguimos hablando de un machismo imperante? Porque ni siquiera en el sector de educación hemos podido nosotros empezar a trabajar este tema desde lo educativo, en los colegios, en las universidades. O sea, nosotros no hemos podido, digamos, porque hablamos de una ideología de género que fue digamos, conceptuada de una forma pero tan diferente a lo que realmente se quería mostrar, que no se ha permitido, digamos, que esto tenga avances en la parte educativa. Seguimos hablando, 2022, que sí, que debemos trabajarla de repente desde el colegio, no. Y sin embargo será 2023, 2026, y no hemos empezado aún. Esto es prevención. Pero en la situación que nosotros hemos visto, efectivamente, las actitudes que usted comenta, las actitudes, las reacciones que puedan tener algunas autoridades que están al frente, por ejemplo, de una comisaría, que ven tan normales de lo que yo le he comentado, o sea, lo ven tan normalizado que, claro, la mujer es quien provoca esta situación. ¿Por qué? Porque es mujer. No, ahí tenemos un gran problema. Podemos tener 1.000, 2.000 centros de emergencia mujer, pero mientras nosotros no tengamos una política clara desde el gobierno, una política con un presidente que realmente quiere iniciar una lucha contra la violencia, entonces hacia la mujer y el grupo y los integrantes del grupo familiar, vamos a tener este problema de tener un presidente que ha permitido que estén premieres misógenos, como por ejemplo él ha cometido errores con personajes misóginos, lo sigue cometiendo, como el señor Bellido, ¿no? En su momento, la igualdad empieza desde la actitud de sus autoridades. Y si seguimos poniendo autoridades que ven esto como normal, que han pasado estas situaciones, pero que las vamos minimizando, entonces, señor Carvalho, el problema va a seguir. Va a seguir, ¿por qué? Porque no tenemos a un presidente que tenga la decisión y la política desde el Estado para poder erradicar la violencia contra las mujeres en el país. De acuerdo. Permítanos ir a una pausa, después de la cual queremos escuchar a Arlet Contreras sobre su experiencia con las instituciones que están encargadas de dar protección a una mujer que la necesita. Si lo quiere, nos encantaría escuchar la experiencia que ella vivió y la práctica que tiene ahora como abogada. Recordamos por lo demás que en Ayacucho habían también en un cierto momento algunas fiestas en donde varios jóvenes se permitían comportamientos totalmente delictivos, para no decir peor,
contra mujeres. Nos dirá si esa práctica juvenil continúa y qué es lo que se puede hacer para combatir esta lacra que es mental, pero que también es institucional. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con dos excongresistas establecidas ahora en sus respectivas regiones de origen. Estamos conversando con las excongresistas Arlet Contreras y Ana María Choquehuanca. La palabra la tiene Arlet Contreras, a la que le habíamos preguntado qué piensa ella sobre el papel que juegan las instituciones que deben servir para proteger a las mujeres cuando se hallan en necesidad y de hacer frente a un riesgo. Fernando, definitivamente considero de que el sistema de justicia peruano no está preparado para atender los casos de violencia en contra de las mujeres, así como también otras instituciones ante el primer llamado, ¿no? Durante mi gestión como congresista de la República, por ejemplo, he recibido muchas quejas del Ministerio de la Mujer, ¿no? Del Centro de Emergencia Mujer, de malas atenciones de parte de los profesionales que deberían de socorrer, atender de manera inmediata a las mujeres que denuncian este tipo de violencia, pero también muchas quejas respecto a la atención a nivel de los procesos judiciales, ¿no? Muchos de ellos denunciaban irregularidades, pero además también maltratos, una violencia institucional que también lastima a quienes buscan justicia, ¿no? Entonces hay mujeres sobrevivientes, pero también hay familias de víctimas que han sido asesinadas y que al día de hoy siguen viviendo bajo la sombra de la impunidad, que solamente los agresores, los feminicidas y los violadores muchas veces se salen con la suya y no pagan por los delitos que cometen, ¿no? Y a eso adicionalmente, por ejemplo, que el Estado peruano nos normalice, ¿no? Por ejemplo, que agresores de mujeres ocupen altos cargos o que no reciban ningún tipo de sanción, definitivamente nos deja un mensaje bastante desalentador. Si bien es cierto, hemos despertado hace unos años con una multitudinaria marcha y en adelante hemos logrado posicionar la violencia en contra de las mujeres como un problema que se debe de atender de manera pública. Hemos podido poner en la agenda política esta problemática, sin embargo todavía no estamos en la capacidad de poder atenderla como corresponde. Por ejemplo, proyectos legislativos que estaban encaminados a la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, muchas veces no tenían el apoyo, ¿no? Y el respaldo para que estos pudieran salir finalmente adelante y beneficien a muchas mujeres que padecen no solamente de violencia de género, sino también de violencia institucional, ¿no? Entonces hay una responsabilidad de parte del Estado y de parte de los agentes del Estado, ¿no? De la policía, del Poder Judicial, del Ministerio Público, pero también de instituciones que están llamadas a atender y a socorrer a las mujeres cuando piden ayuda, ¿no? Como el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, y entre otros. Además, también creo importante en este punto resaltar de que el Ministerio de la Mujer como ente rector debe fortalecerse y no retroceder, porque algunas declaraciones lamentables de quienes ahora se encuentran en este ministerio solamente nos dejan un mensaje de desamparo para las mujeres peruanas, pero además también hay intenciones de cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y eso resulta siendo meramente peligroso porque es una de las cosas que se ha podido avanzar a lo largo de todos estos años, porque nadie puede negar que hay una violencia que está dirigida hacia las mujeres en nuestro país y que lamentablemente a toda la ciudadanía nos aterra, ¿no? Entonces necesitamos estar también protegidas, albergadas, pero además contar con un ministerio que nos represente con real fortaleza frente a esta situación de violencia y también actitudes machistas de las cuales las mujeres
tenemos que soportar de manera cotidiana, ¿no? Entonces hay muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, quienes asumen función pública deberían de pasar filtros, y aquellos que han sido denunciados por violencia o por agresión no deberían de asumir bajo ningún contexto una función pública, menos asumir altos cargos. Entonces creo que ese ya es un mensaje poderoso, ¿no? Que nos deja claro de que el tema de la violencia no es un tema menor, no es algo que podemos banalizar, no es algo que podemos normalizar ni justificar, sino realmente es un tema muy grave que merece todo nuestro rechazo, y que como sociedad y como también autoridades que están asumiendo ahora un cargo importante, deben darnos un mensaje de no más impunidad y no más normalización a la violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias. Por importante que sea el tema, yo quisiera aprovechar los minutos que nos quedan para conocer sus puntos de vista sobre otros sectores del Estado. Y en particular aquellos que han sido más cuestionados por los nombramientos, que además del propio primer ministro son sin duda el del Interior, aunque él niega tener ninguna condena y ninguna investigación. En su caso se dijo que habían investigaciones sobre narcotráfico, que como sabemos, lo vemos bien en Ayacucho, sobre todo en el Braem en general, es un tema gravísimo en el Perú. Luego ha sido cuestionado el ministro de Cultura y se han difundido algunos tweets que él ha difundido con insultos racistas que ofenden a la comunidad afroperuana, que es una de las comunidades que se supone deben ser promovidas y expresadas por la política cultural del Estado. Y luego también, y para no hablar de cosas xenofóbicas, atizando el odio contra nuestros países vecinos. Y finalmente el tema del ambiente, porque nos damos más cuenta que nunca ahora lo importante que es, y el presidente Castillo nombra a una persona que no tiene ninguna experiencia en ese sector, ninguna, y por lo demás poquísima experiencia profesional en general. ¿Cómo juzgar esta ligereza por parte del presidente de la República? Digo ligereza para ser benévolo. Señora Choquehuanca. Bien, sí. Señor Carvalho, yo creo que la ciudadanía reaccionaron muy tarde, pues hemos tenido 3 gabinetes y en muchos hemos tenido ministros cuestionados por actitudes negativas o problemas que arrastran desde atrás. Lo que debemos evitar es que esta indignación se capitalice en favor a otros intereses políticos. Aquí yo creo que estamos confundiendo las cosas, porque lo que se le pide, lo único que se le ha pedido al presidente es que nombre ministros, autoridades que están al frente de estas carteras, simplemente que tengan dos requisitos elementales: ser mejores profesionales y tener solvencia moral y tener esa autoridad para dirigir la cartera ministerial. Entonces, además que conozcan el tema, como usted bien lo ha dicho, no solamente tenemos ministros que han sido denunciados por violencia o por otras situaciones que realmente pues se están minimizando como de parte de la Presidencia de la República, de parte del Ejecutivo, y sin embargo están ahí y han estado ahí y no han salido. O sea, es que la ciudadanía tiene que salir a decirle al presidente que los debe sacar, porque ya estamos hartos de esta situación. Es que el presidente está esperando ¿qué? O sea, nosotros no podemos dejar pasar ya esta situación de tener un ministro de Ambiente, como usted bien lo ha dicho, con el problema que acabamos de tener con Repsol. O sea, es un problema muy delicado que se tiene que resolver, pero ¿quiénes resuelven los problemas en el país? Personas que conocen la problemática, personas que tienen que estar al frente sin ningún problema, pero sin embargo, ahora no solamente pues es el premier, es el ministro de Defensa también, que ha sido denunciado, y si es que se sigue filtrando, sabe Dios qué más saldrá. Por lo pronto, yo pienso que aquí este gabinete no debe ir más. El premier es tan agresivo que inclusive a base de chantaje, porque eso es un chantaje político, decir sí, que gasten su bala de plata para que luego con la de oro se cierre el Congreso. Y el premier ¿acaso no tiene conocimiento de que cuando se disolvió el Congreso, precisamente en el que yo estuve, se solucionaron los problemas en el país? Dígame, ¿se arregló algo en el país?
o cada vez ha sido peor? Cada vez hemos ido de más a menos, a menos, a menos y hemos llegado a esta situación. ¿A dónde más vamos a llegar? Pero aquí hay situaciones como de la lucha contra la violencia, situaciones que tienen que ver con esas denuncias en otros casos incluso por estar involucrados en delitos por terrorismo, en fin, pero que se han pasado por alto y no, eso no fue así, o sea, siempre ponerle una justificación que al final no se la cree nadie, señor Carvalho. Ojalá esta situación se pueda revertir, es en manos del presidente Castillo, esperamos que él reaccione y no se quede callado. Nosotros, los ciudadanos, le exigimos con el derecho que nos corresponde, ya, le exigimos que pueda corregir este último error que acaba de cometer y que el señor Valer ponga su cargo a disposición y de una vez por todas podamos tener autoridades que realmente tengan valía. Arlet Contreras, ¿qué nos dice usted sobre estos otros sectores en los que se tiene la generalizada sensación de que se han nombrado unas personas que no están a la altura de sus responsabilidades? Sí, definitivamente, además de estos cuestionamientos a la conformación de este nuevo gabinete, más pareciera que desde el Ejecutivo hay un mensaje provocador también, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, se diga de que con estas se podría dar apertura a un cierre del Congreso posterior, ¿no? Ante una denegatoria de confianza. Creo que es algo que nos preocupa, pero además también perjudica a miles de familias peruanas y peruanos que definitivamente se ven muy afectados frente a una situación de crisis y además frente a una incertidumbre política, porque este tipo de pugnas de manera constante perjudica a la población, ¿no? Entonces, estamos viendo que aquí tenemos autoridades que realmente no están pensando en la población, pero sí usan el discurso del pueblo y de la población para dar sus mensajes, ¿no? Y esto realmente es algo que indigna mucho a aquellos peruanos y peruanas que realmente están pasándolo muy mal en medio de esta crisis sanitaria, ¿no? Sumarle una crisis política de manera constante creo que no nos hace bien, pero además también nos demuestra de que tenemos una clase política que no está a la altura de las circunstancias en este momento, ¿no? Yo invocaría al presidente Pedro Castillo a que realmente pueda reconsiderar la conformación de su gabinete, porque estas tres conformaciones de los últimos gabinetes no han cumplido con las expectativas de la población, ¿no? Y tenemos necesidades muy grandes. Por ejemplo, esto del derrame de petróleo es algo que preocupa muchísimo, ¿no? Tenemos una contaminación en nuestro mar peruano y realmente no tenemos un ministro o una ministra que realmente le haga frente con mucha responsabilidad para poder frenar ese tipo de situaciones, pero además también para que la ciudadanía que se está viendo perjudicada pueda sentirse algo más tranquila y segura, ¿no? Frente a esta situación, porque realmente toda esta situación nos preocupa mucho y nos afecta muchísimo, pero afecta al ciudadano y a la ciudadana de a pie, ¿no? Y creo que es el momento de pensar en la población y no utilizarlos. Yo justamente quería preguntarle sobre algo que ha sido mencionado ya por Arlet Contreras respecto de la utilización del concepto de pueblo, gobierno del pueblo, el pueblo, interpretado por el jefe, por el caudillo. Yo tengo una relación directa con el pueblo y en consecuencia legitimo mis decisiones y mis errores porque yo sé lo que el pueblo quiere. ¿Siente usted, señora Choquehuanca, y luego usted me contestará también, señora Contreras, que esta utilización del concepto de pueblo ha llegado a cansar o mantiene su apoyo en algunos sectores sociales Pedro Castillo con ese discurso que naturalmente conduce fácilmente a la idea de una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna y hacer que el pueblo supuestamente haga su propia constitución? Parece que el señor Castillo no viviera aquí en el Perú. Él sabe perfectamente que el porcentaje de desaprobación que tiene, parece que ya ha llegado al 60 y tantos %, es un porcentaje bastante alto para estar 6 meses recién en el gobierno. Sin embargo,
el señor Castillo sigue hablando del pueblo. Cuando habla del pueblo, no estamos hablando de un pueblo dividido. Mire, el país estaba polarizado, estaba dividido. Ya no estamos hablando solo de un 50% de repente que está conmigo y 50% está contra mí. No es así. Él tiene un porcentaje de desaprobación que supera ese 50%. Y sin embargo sigue hablando del pueblo, el pueblo que diga, el pueblo que haga. El pueblo no, el pueblo está descontento. El señor Castillo no se quiere dar cuenta de que el pueblo necesita políticas de Estado que puedan lograr la reactivación económica en el país para seguir generando empleo, para recuperar esa crisis que está viviendo, por ejemplo, las pequeñas y microempresas, que hoy en día han tenido que cerrar, han quebrado. ¿Dónde vive? Lejos de esa realidad. Yo le puedo decir, señor Carvalho, con conocimiento de causa, porque soy presidenta nacional de los gremios de pequeña empresa, que la estamos pasando muy mal, que las empresas han cerrado, han quebrado, han pasado informalidad. Solo queda un 17% de empresas formales en el país y, sin embargo, sigue hablando del pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? Debería explicarnos. Pero yo creo que esto no da para más, señor Carvalho. En verdad que lo lamentamos nosotros los ciudadanos por nuestro país, pero aquí estamos para hacerle frente y para seguir luchando por nuestro Perú, porque creo que en este momento lo que necesitamos es salir de esto y de que el señor empiece a mirar la realidad, empiece a aterrizar y ver qué situación estamos viviendo en este momento como para ponernos a esas autoridades que ha puesto el día de ayer. Señora Contreras, palabras finales sobre este tema, la utilización del concepto de pueblo para legitimar sin mayor contenido y sin mayor argumento las políticas que se llevan a cabo. ¿Cómo lo vive usted y cómo lo sienten sus paisanos en Ayacucho? Bueno, definitivamente hay un descontento. Si bien Ayacucho ha apoyado mucho a Pedro Castillo en estas elecciones, pero hay un descontento. Pero además también al interior del país vemos a muchos peruanos y muchas peruanas de lugares muy olvidados y recónditos que no ven ese cambio que se ha prometido. Y aun cuando han pasado estos 6 últimos meses, hemos visto que este gobierno nos ha generado grandes incertidumbres y nos ha puesto en situaciones muy penosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el problema económico, una crisis económica es algo que no ayuda al país, ¿no? Y que afecta, por ejemplo, la canasta familiar de las personas que tienen recursos mínimos o que viven al día a día. Entonces, es importante demostrar que existe ese real compromiso con el pueblo y no solamente decirlo, ¿no? Y también tener claro de que el pueblo somos todos, la población, el Perú somos todos y todas, ¿no? Entonces, creo que lejos de alejar, distanciar y sectorizar, necesitamos tener un país en unión, pero además también trabajar por todos y por todas las peruanas, ¿no? Y dejar de lado también las pugnas que muchas veces no solamente nos afectan, ¿no? Y no nos llevan a nada bueno. Entonces, creo que el presidente Pedro Castillo tiene que entender que él ha asumido la representación de todo un país en su diversidad, del Perú, de toda la población, ¿no? Y no de un sector, ¿no? Él no se debe solamente a un sector, sino él se debe a todos y todas las peruanas. Muchas Creo gracias. que en ese sentido es que tiene que tomar esas decisiones. Gracias. Muchas gracias por su tiempo y por su participación en este programa de RPP. Arlet Contreras desde Ayacucho y Ana María Choquehuanca desde Arequipa. Nos ha hecho recordar que es presidente de la Cámara Nacional de Pequeñas y Microempresas. Vamos a hacer una pausa y conversaremos después con la defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo, justamente para el tema mujer, doctora Eliana Rebollar.